tardes, buenas noches, buenos días, buen fin de semana, buen martes, buen lunes, bienvenidos. Les damos la bienvenida al universo de Madcast. Bienvenidos a este desierto de la vida en donde juntos caminamos para encontrarnos criaturas de todo tipo. Hay criaturas de 2 patas, de 4 patas, de 6 alas. Es un poco esto como Avatar de James Cameron, ¿no? Algunos son azules, algunos son rojos, algunos son verdes. Bienvenidos a todos a todos, a todas. Bienvenidos a Espejismos. Hoy vamos a hablar de lo moral. Y así nomás le damos entonces la bienvenida a nuestra querida Cecilia Danieli, que está aquí con nosotros, acompañándonos como todos los martes. Muchas gracias, Ceci, por permitirnos contar con tu presencia aquí en el universo de Madcast. Estamos muy contentos, pero muy contentos de poderte tener aquí con nosotros hoy para hablar de todos estos asuntos morales. Así es Nacho. Un placer siempre estar aquí los martes con esta compañía impresionante tuya y de los tiktokientes y youtubientes del otro lado. Sí, señora, aquí estamos con toda la gente de TikTok que muy amablemente se están uniendo. Purp Stone Ramsey también se une. Gracias por estar aquí en la transmisión. Compártanlo, coméntenos. ¿Qué es para usted lo moral? Puede hacer su comentario aquí en el chat de TikTok. Claro que sí. ¿Será que hay algo correcto o incorrecto en la vida? ¿Usted qué opina? Cuéntenos. Cuéntenos qué tal su moral, ¿no? Y muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este momento. Obviamente que esperamos todos esos comentarios que enriquecen el debate, enriquecen la reflexión. Siempre está bueno y vamos a ver como uno de los filósofos Levinas. La verdad es que hay algunos comentarios los idiotecen, no lo enriquecen sino idiotecen el debate, pero son bienvenidos. Estamos en un mundo democrático en donde la voz de cualquiera es válida y con todo esto de lo fluido y la percepción, todas estas cosas, pues bueno, está. Hay que moverse dentro de los límites de la tolerancia bueno. de serpentear parece eso, o sea, es raro cómo suena el CCCC, pero sí, vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar algo de democracia y la visión de Adela Cortina, española. Ya vamos a desarrollar varias cositas hoy. Como siempre vamos a arrancar con una lectura, ¿no? Después les digo de quién es y en qué librito está el tema este. Bueno, y les digo cómo se llama el capítulo. Y un viejo sacerdote dijo: háblanos de la religión. Y él respondió: ¿acaso he hablado hoy de otra cosa? ¿No son todos los actos y todas las reflexiones religión? Y aún aquello que no es acto ni pensamiento, sino un milagro y una sorpresa brotando siempre en el alma, aun cuando las manos pican la piedra o atienden el telar. ¿Quién puede separar su fe de sus acciones o sus creencias de sus ocupaciones? ¿Quién puede desplegar sus horas ante sí mismo diciendo: esto es para Dios y esto es para mí, esto para mi alma y esto para mi cuerpo? Todas nuestras horas son alas que baten a través del espacio de persona a persona. El que usa su moralidad como su más bella vestidura, mejor estaría desnudo. El sol y el viento no desgarrarían su piel, y aquel que define su conducta por medio de normas apresará su pájaro cantor en una jaula. El canto más libre no sale detrás de alambres ni barrotes.
y aquel para el que la adoración es una ventana que puede abrirse pero también cerrarse, no ha visitado aún la mansión de su espíritu, cuyas ventanas se extienden desde el alba hasta el alba. Nuestra vida de todos los días es vuestro templo y vuestra religión. Cada vez que en él entréis, lleváis con vosotros todo lo que tenéis. Acá voy a frenar. Este es un escrito de Khalil Gibran en su libro El Profeta, su capítulo de la religión, así se llama, y es bastante más largo. Lo frené acá porque me parece que viene muy lindo algunas cosas de las que he hablado. Por ejemplo, el que usa su moralidad como su más bella vestidura, mejor estaría desnudo. Esa parte me gusta mucho. Y que dice, y aquel que define su conducta por medio de normas, apresará a su pájaro cantor en una jaula. Ese también me gustó. El canto más libre no sale detrás de alambres ni barrotes. Y lo tomo, ¿por qué? Porque cuando hablamos de moral y cuando hablamos de ética, básicamente estamos hablando de lo mismo con distintos orígenes en las palabras, nada más, pero lo que significan en definitiva, lo que implican la moral y la ética son ese conjunto de costumbres, de normas, de hábitos que tenemos como sociedad, ¿no es cierto? Entonces, en función de este conjunto de costumbres, de hábitos, que no son dadas naturalmente, o sea, uno cuando nace no es que incorpora por naturaleza costumbres. No, las costumbres nos las enseñan y por repetición generamos un hábito. Este hábito, para adquirirlo, obviamente hace falta voluntad. Voluntad y yo diría que un claro ejercicio de libertad. En este dueto entre libertad y voluntad, yo le agregaría que este dueto para mí es inseparable de la responsabilidad, ¿no es cierto? Pero ya vamos a ir por ahí. Entonces, en esta sociedad que ya tiene costumbres, que ya tiene hábitos, que ya tiene estructuras, normas y reglas que nos van a imponer un comportamiento y vamos a elegir por voluntad seguirlo o no seguirlo, en este acto de libertad que vamos a ejercer, siempre va a estar ahí como, yo no diría oculto, pero tal vez inconsciente o no tan consciente en algunos casos, o consciente y eligiendo, va a haber un juicio valorativo. ¿Y qué es ese juicio valorativo? Ese juicio valorativo tiene que ver con una escala de valores, con una forma de medir, una forma de comparar, una escala. Entonces, justamente un patrón de comparación, yo diría, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Ese patrón de comparación y en función de este patrón voy comparando mi conducta o mis hábitos o lo que fuera. Entonces, lo comparo. Entonces digo, esto corresponde a esta escala de valores y esto no corresponde. Lo que se corresponde con esta escala va a ser moral. Lo que no se corresponde va a ser amoral o va a ser inmoral. Yo diría que inmoral. Bien, porque amoral sería que no tiene moral, es muy complejo, ya estaríamos hablando de otra cuestión, estaríamos hablando de que no tenemos un juicio valorativo, que no existen valores, lo cual es difícil de encontrar, ¿no es cierto? Todos internamente tenemos así como un esquema de valores. ¿Qué son los valores en definitiva? Son cualidades, son atributos que le ponemos a distintas cuestiones, ¿cierto? Y en función de eso vamos a determinar si algo es bueno o algo es malo. En el encuentro anterior hablamos de verdad, ¿no? Y cómo esta verdad se desdibuja, esta verdad se pierde, cómo la verdad deja de existir. Deja de existir porque en definitiva estamos hablando siempre de imágenes, ¿no? Y hablar, el lenguaje, tiene que ver justamente, yo diría que es un poco más representativo de la imagen, sin ser representativo totalmente de esa imagen que formamos, de una representación de la realidad, y no es representativo de la realidad. O sea que esta escala de valores está formada en función de esas representaciones que tenemos de la realidad. Por eso también sigue siendo arbitraria. Y esta escala de valores
no solo es arbitraria, sino que también es propia de cada una de las sociedades y de las culturas. No vamos a entrar en juicios valorativos con determinadas actuaciones culturales, porque no viene al caso. Pero en esta escala de valores vamos a considerar que el ideal, ya que empieza lo interesante, el ideal de esta escala es que nos represente a todos. Que tengo mujeres, a veces no que quieren sea ver las cosas. Universal. No las quieren ver hasta que no les cuentan o no analizan. Ahí hay un sonido atrás. No sé. Que desconozco de dónde viene. ¿Alguien está incorporándose al debate? Es una emisión alienígena. No sé, no. Sí. Por favor, pregúntale a JR si no está haciendo alguna intervención por ahí. Nos está mandando vecinos o visitantes a este espacio. Bienvenidos sean. Qué cosa rara. Bienvenidos a los seres de otros lugares. Bueno, no sé qué pasó, que me asusté. Vaya a saber. No sé vaya a saber. Esta interrupción inmoral que hemos tenido. Porque si hay un valor acá es el de la no interrupción y existió la interrupción. Bien. Saludamos a Leonardo. Aprovechamos la interrupción para saludar a Leonardo, mandarle un abrazo grandote, a Alejandro también, a Carmen. Muchas gracias por estar como siempre ahí apoyando, dándole duro. Obviamente. Sí, señora. Abrazote inmenso al equipo. Sí, señora. Bueno. Al equipo, como siempre, firmes ahí. Desde tempranito, soy testigo, desde tempranito ahí firme. Sí, señora. Hoy más temprano que antes. Sí, tempranito. Era de noche todavía más o menos. Bueno, continuemos. Entonces, ¿qué tenemos en esta escala de valores? Esta escala de valores también es arbitraria, está impuesta. En cada cultura existe una escala de valores. Entonces, en función de esta escala, uno va a ir comparando todas esas costumbres, todos estos hábitos que vamos a ir teniendo. O sea, en definitiva, siempre vamos a hacer juicios valorativos. Valorativos porque, bueno, responden a esta escala de valores. Ahora, ¿a qué ámbito se aplica esto de lo moral y lo no moral? Y se aplican a las instituciones, se aplican a las organizaciones, lo aplicamos a nuestra vida, ¿sí? Entonces, si en nuestra vida tenemos como valor la verdad, ya sabemos que es una falacia, o sea que la tendríamos que sacar. Ya hoy la tendríamos que sacar. De última, en nuestra vida podríamos tener la sinceridad, que podría ser un valor, ¿no es cierto? Entonces, elegimos personalmente colocarlo como valor. O sea, eso no significa que sea universal. Acá me parece que es donde empieza el conflicto. Porque todos y cada uno y cada una de nosotros tenemos escalas de valores distintas. En función de nuestras percepciones, de nuestras vivencias, de esas representaciones de la realidad que nos hemos armado y justamente de las consecuencias que hemos tenido en función de las decisiones que hemos tomado. Entonces, en función de toda esta historia, de todo este contexto que nos rodea individualmente, vamos a formar nuestras propias escalas de valores. Pero el problema existe cuando esta escala de valores la quiero traspolar al universo y puedo no compartirla. Entonces ahí es donde empiezan los conflictos a nivel sociedad, ¿cierto? En esta sociedad donde generalmente no se corresponden las escalas de valores. Entonces tenemos esas personas que se sitúan en veredas, yo diría en veredas evaluativas, donde señalan al resto de la comunidad como inmorales, como culpables de grandes ofensas a esta humanidad. Convengamos que esas personas se están parando en lugares totalmente arbitrarios y personales con escalas arbitrarias generadas por ellas mismas. O sea que en definitiva estamos todos en una gran falacia. Ahora, ¿qué pasa cuando vivimos en sociedad? Desde mi punto de vista, esto no entra. O sea, esto no tiene lugar. La individualidad ya no tiene lugar. Porque en una sociedad el valor debe tener validez universal. Y acá es donde empieza a generarse, y acá es donde se reafirma el contrato social.
donde se reafirma que esa escala de valores tiene que ser consensuada, tiene que ser formulada, por decirlo de alguna manera, aunque no sea formulada formalmente, pero está formulada en ese inconsciente que nos mueve a todos como sociedad, tiene que estar pautada universalmente. O sea, todos tenemos que poder decir, esto me representa. Yo creo que hay una escala de valores muy interesante. La menciona también, por eso también la tomo y me parece que es muy lindo mencionarla en esta oportunidad, la toma de la cortina como la Declaración de los Derechos Humanos. Yo creo que la escala de valores que plantean los derechos humanos me parece que es como fundamental. El acceso a la salud, el acceso a la educación. Ahí tenemos también en otras declaraciones y de otra manera el tema del hambre, ¿no? La erradicación del hambre. Me parece que son valores universales y lamentablemente no los cumplimos. Somos todos en parte inmorales. Luego fíjate cómo en este acceso a la salud, a la educación, por ejemplo, cómo la salud y la educación pierden valor, el bienestar. El bienestar, y cuando me refiero a bienestar, me refiero a las necesidades básicas satisfechas. Pierden valor frente al mercado. Entonces, hay una gran discusión por cosas sin importancia y sin embargo, en cosas basamentales directamente no nos detenemos. Entonces, ahí hay un desfasaje, ahí hay un quiebre entre lo que digo discursivamente y lo que hago en la realidad. Entonces, ahí es donde yo planteo la necesidad urgente del debate y de la reflexión con nuestras acciones, con esas costumbres que tenemos. Porque somos capaces de decir que las necesidades básicas deben estar satisfechas y sin embargo criticamos, por ejemplo, a personas en condiciones de alta vulnerabilidad donde han sido o son directamente dejadas de lado por el sistema, las criticamos como que si los culpables de esa terrible condición fueran esas mismas personas. Y nos olvidamos de todo este contexto que lleva a utilizar a la pobreza como palanca política. Es una herramienta bellísima para usarse en, por ejemplo, acá que estamos en épocas electorales de campaña, o sea, es hermoso tener gente pobre porque la puedo usar para mi campaña. Si no existieran pobres, sería muy difícil sostener campañas electorales. Entonces, vos fíjate cómo algo que en teoría es un valor universal que puede ser el bienestar, y el bienestar hablando de necesidades básicas satisfechas, se transforma nada más que en un mero discurso, un discurso mediático, un discurso político, un discurso hasta incluso yo diría que en muchos casos religiosos. Y esos discursos no son coherentes con las acciones que llevamos a cabo día a día. El político en su figura genérica, ¿no es cierto? No estamos hablando de nadie en particular, en su figura genérica, después se olvida de la persona en situación de vulnerabilidad, de esos niños que se crían sin las necesidades básicas insatisfechas. Los religiosos también se olvidan porque hacen caridad a algunos grupos, no todos también, vamos a hacer la salvedad porque sé que hay muchos grupos que sí se manejan desde otro lado, otros tantos no, y se mantienen en una línea donde ahora me conviene hacer el bien, entre comillas, y después no me conviene tanto, entonces no lo hago. Y así cada uno de los actores sociales toman discursos, pero solamente eso, son discursos. O sea que en definitiva, en lo personal, su escala de valores responde a algo diferente a la escala de valores universal, que en vez de unirnos, nos termina separando, porque ahí hay un choque entre lo que digo y lo que hago, ¿no? Que Adela Cortina habla de que hay que evitar ese desfase, ¿no? Ese desfase entre el decir y el hacer. Ella habla de coherencia. Muy interesante todos los videos que tiene Adela Cortina, al que le interese que
busque en los buscadores que prefieran y la van a encontrar. Es muy interesante este punto de coherencia. Hasta incluso acá vos fíjate que hablamos de democracia, ¿no? Democracia como forma de ejercer la política, la organización de un pueblo. Y en este sentido, vos fíjate que estamos en presencia de democracias delegativas. O sea, yo voto y el que salga va a tener que decidir. O sea, me lavo las manos, en definitiva. Ella habla también de una democracia deliberativa, donde me involucre. Y en este involucrarse me parece importante porque en el involucrarse vamos a rescatar lazos sociales. Y esos lazos sociales, esos vínculos, nos van a hacer reformular, si es necesario, el contrato social. Porque en definitiva, lo moral y lo no moral tiene que ver con ese contrato social. Ahora, este contrato social que firmamos, ¿cuándo lo aplicamos? Y en la vida cotidiana, permanentemente. O sea, no es algo que pensamos que existe, pero está ahí guardado en un cajón. No, cada uno lo va a aplicar en la vida cotidiana, en su momento a momento. Y este contrato social nos va hasta incluso a definir qué consideramos justo y hasta incluso nos va a definir en algún punto qué significa la felicidad como sociedad. Hablando de justicia como lo que hemos pautado, lo que hayamos elegido colocar en esa escala de valores que a todos y todas nos va a incluir. Como te digo, me parece sumamente importante la Declaración de los Derechos Humanos, porque así como mencioné poquísimos, incluso ahí están también lo de los niños, también podemos mencionarlos, hay un montón de derechos que tenemos, a los que podemos acceder justamente. Y sí, son valores universales, que tienen ese quiebre social que no respetamos y no los hacemos respetar. Entonces ahí es donde se pierde la confianza. Y yo creo que la confianza es un valor. Y la confianza está quebrada en esta sociedad. Entonces por eso nos cuesta tanto avanzar, porque para avanzar en algo necesito confiar en el segundo paso, en el próximo paso que vaya a dar. Y cuando dé un paso necesito confiar en el próximo. Y si no puedo confiar, no puedo avanzar ni como ser humano en esta sociedad, ni con un lazo con otras personas en sociedad y familiarmente, ¿no es cierto? Me parece que hasta incluso sería un valor bastante importante que hoy en el sistema en el que estamos, hablando de democracia en los términos que yo considero en algún punto no tan cierto, yo creo que hemos perdido mucho la confianza, ¿no? Y este tema de la confianza es fundamental para nuestras relaciones humanas, obviamente. Es lo que va construyendo el tejido, va construyendo esa escala de valores, va construyendo el acceso real a esos derechos, el acceso real, no solo a los derechos, sino que yo diga, bueno, yo puedo acceder a un sistema de salud, sí puedes acceder, pero ¿qué calidad tiene ese sistema de salud? ¿Qué calidad tiene ese sistema educativo? Y yo creo que eso también se va perdiendo. Está solamente escrito en algunos lugares, algunos otros lo dicen por una cuestión meramente prolija y porque hay que quedar bien con, es porque parece moral decirlo, entonces hay que decirlo. Sin embargo, en la práctica la cosa se quiebra. Y me parece que acá es donde tenemos que hacer hincapié, ¿no? En que ese quiebre que sucede en esta sociedad deje de existir. Y como yo creo que no va a dejar de existir en forma absoluta, pero sí tenemos que empezar a reclamar por la reconstrucción. Y si es necesario, restablecer escalas de valores. Porque tal vez la escala que tenemos no sea útil para nuestra sociedad. Y también sería bueno, en ese sentido, sincerarnos, ¿no? En esto pautado que tenemos, en esto que codificamos, en este acuerdo que hacemos como sociedad. ¿Estamos todos de acuerdo con este acuerdo? Porque tal vez todos no estamos de acuerdo. O hay un grupo que dice estar de acuerdo y realmente no lo está. Entonces, para mí es como que hay
que blanquear, hay que sacar esos velos que nos están tapando lo que hay detrás de aparentemente esas escalas de valores. Wow, yo creo que es tremendo entender o sí, tratar de estar sincronizados en el hecho de entender de dónde vienen los valores y para qué los usamos, ¿no? Porque finalmente esa escala de valores es lo que nos permite construir la sociedad. Pero es una escala que también es maleable, porque muchas veces depende es de lo que se quiera y de lo que algunos grupos quieran y de las presiones que se ejerzan, ¿no? Entonces, lo que es bueno puede ser el día de mañana malo sin ningún tipo de rescremor, ¿no? Y lo que es malo puede ser considerado como bueno. Entonces, el problema es que no existe una base, además del acuerdo mutuo, no existe una base lógica para determinar este tipo de cosas, ¿no? Y me remito a un ejemplo, la esclavitud. Yes. En un momento dado, en estos tiempos modernos hablamos de esclavitud y es una cosa terrible. Sí, es horrible, ¿cómo es posible esto, lo otro? Pero resulta que en algún tiempo pasado, no muy lejano, por cierto, estamos hablando de tal vez 200 años, 300 años, la esclavitud era visto como bueno. Y de hecho había sociedades que comerciaban, inclusive pues muchísimos años antes los vikingos, con esclavos, ¿no? Llegaban a una aldea, saqueaban la aldea y cuando no había riquezas, pues algo había que llevar a la casa y se llevaban a la gente. Entonces, y eso ahora a nosotros nos parece malo, pero en el contexto de la vida de ellos era bueno. Entonces, ¿cuál era la moral ahí? Y sin embargo, por ejemplo, tenemos a los vikingos, vuelvo y lo cito como ejemplo, si un hombre se pasaba de la raya o abusaba en el más mínimo detalle a nivel sexual como fuera o físicamente de una mujer, le hacían juicio y lo partían en dos, sin medida. ¿Ya? Y ahora también podemos hablar, por ejemplo, del Talibán, que sabemos que es una facción radical del Islam, pero hay que ver cómo tienen corriendo a los traficantes de droga en Oriente. Entonces, ¿dónde trazamos la línea? ¿No? Esa es la pregunta. Así es. Y en este sentido, lo que vos estás diciendo es muy interesante, ¿no? Porque nos remite justamente a esto, ¿no? Esta escala de valores depende de cada sociedad y de cada cultura. Será impresionante y sí, pero también yo creería que pusiste el ejemplo de los talibanes. Yo creería que no es una sociedad que está feliz, ni ordenada, ni se considera justa. Si a sí misma se considerara justa y feliz, en los términos que Adela Cortina lo menciona, ¿no? Justa desde el término que los valores son aceptados por todos y son valores universales, ¿no es cierto? Si son valores universales y esta sociedad acepta que sus valores son universales, entonces sí considera los parámetros, o sea, sus parámetros de justicia están aceptados y sería una sociedad feliz. Sin embargo, ¿qué pasa acá? Y acá justamente no estaría viendo que esa sociedad sea feliz. Al contrario, vemos que justamente hay muchísimas mujeres y niños que sufren en estos estados. Entonces, ahí tendríamos un quiebre. Entonces, vos fíjate como que esta escala de valores, bien, esa sociedad tiene su escala de valores, pero es una escala de valores impuesta. ¿Por quién? Por determinados grupos. No es una escala de valores que se respete, no que se respete, yo diría que se paute, con el que todo el mundo esté de acuerdo. Ojo, tampoco tenemos a una mujer acá con burka como para preguntarle, y también me preguntaría si la tuviésemos acá, también mi duda sería, ¿me está diciendo lo que ella realmente siente o me está diciendo lo que debe decir para no morir? Claro, es que uno parte del principio como occidental que es un atrocinio el tema de la burka y de la posición de la mujer en el Islam, ¿cierto? Y
¿Y habrá alguna mujer que esté convencida? Yo he visto en algunos TikToks y algunos Twitter y algunos Instagram mujeres muy convencidas del uso de su burka, como comprometidas con el tema, pero las veo como tan sonrientes y las veo y siempre son sin la burka completa, ¿no? Dejan descubierto el rostro. Y me Sí. parece, no sé, complicado de evaluar eso, porque yo no creo que ninguna mujer, yo personalmente no creo que ninguna mujer esté cómoda con tapada hasta la cabeza, o sea, no creo. No, no me lo puedo Vos imaginar, sabés ¿no? que, vos sabés que hasta problemas de vista llegan a tener. O sea, en mi caso tuve la fortuna, por decir fortuna, a mí me gusta conocer muchas culturas y tuve la suerte, no por viajar lamentablemente, pero sí conocer personalmente a personas, dos estudiantes musulmanes. Y ellas me explicaban cuál era el significado y por qué usaban el pañuelo, ¿no? Y a mí me pareció bastante interesante y su postura, fíjate, que no era una postura de sacrificio, todo lo contrario, hasta incluso ellas valoraban mucho la educación que se les daba. Ojo, ellas estaban estudiando y en su casa tenían una comunicación impresionante con su familia, con su papá, con su mamá. Era una familia que a mí me dejó así como muy sorprendida la comunicación que tenía, desmistificando un poco esto, ¿no? De por ahí esta otra cara que a veces vemos. También hablé, me acuerdo, con ellas y les pregunté, y ahí ellas también me dijeron algo. Por eso hablo de lo universal y lo pautado en forma general, que todo el mundo esté de acuerdo. Ellas me dijeron, porque acá en Mendoza tenemos varios grupos de musulmanes y los vemos claramente en la calle que se visten distintos, sobre todo las mujeres. Entonces yo le pregunté por un grupo de mujeres que había visto con esta determinada ropa. Esas mujeres tenían burka. Y no solo el pañuelo, sino la cara tapada. Sí, Y ellas, toda la túnica, todo el exacto, tema. Ujú. exacto, que es todo así, es larga también. Bien. Y a mí siempre me han dado mucha impresión las personas, hasta incluso si veo estas fuerzas de seguridad especiales en la calle, me da mucha impresión verlos con la cara tapada. Y ellas me explicaban que son distintos grupos de musulmanes, o sea, si bien son musulmanes, no todos eh, utilizan, digamos, esta forma de vestir, ni no todos siguen estas visiones radicales. Entonces vos fíjate que dentro de una misma cultura que puede llegar a ser, no sé si decirlo religiosa, no sé si es correcto decirlo de esta manera, Y pero sí, como dentro de sí, esta sí. cultura, creería que sí, la verdad que no sé, sería bueno tenerlos a ellos. Tenemos diferentes visiones y esas diferentes visiones generan sus propias escalas de valores. Entonces, hablando de esto, de justicia y de felicidad, me parece que ahí no tenemos escala de valores consensuadas. Ojo, creo que tampoco nosotros tenemos escalas de valores consensuadas. Por eso vemos las atrocidades que vemos y vemos este tipo de manipulación terrible en los ámbitos políticos. Y hablo de ámbitos políticos en el sentido de ámbitos de ejercicio de poder, ¿no es cierto? Entonces, lo vemos en nuestra cultura y justamente vos hablaste muy bien de la esclavitud, ¿no? Yo diría como uno queda horrorizado por la esclavitud de algún momento y sin embargo, fíjate que hay se podría decir como un valor común que es el respeto por la libertad. Por eso no me gusta la esclavitud, no estoy a favor de la esclavitud. Sin embargo, vos fíjate cómo nuestro discurso se cae con las condiciones laborales en las que se vive, que mucha gente vive, donde 8 horas de trabajo, como alguna vez pelearon los trabajadores y murieron en esa lucha, ya no se respetan. Con 8 horas no se puede vivir. Hay un montón de trabajos que necesitan muchas más horas justamente para que se remunere en proporción a poder vivir. Y yo diría que a veces hay personas que tienen 2 y hasta 3 trabajos, trabajan muchísimas horas al día, mucho más que 8. Y así todo llegan a duras penas a fin de mes. Entonces fíjate, eso es también una forma de esclavitud moderna, cambió la forma. Fíjate cómo uno se horroriza
cuando uno ve esclavitud y ve películas tal vez, o lee algo de historia de Latinoamérica, y uno se horroriza con esas historias, y sin embargo, hoy estamos teniendo trata de personas, mujeres, varones, niños, y sin embargo ante eso no hay tanto espanto, o hay un espanto como medido, o como que a mí no me va a pasar, también eso es lo que pasa, o sea, como que a mí no me va a pasar. Entonces vos fíjate cómo este discurso, este aparente valor, no termina siendo un valor universal, termina siendo la postura de algunos y en lo discursivo, porque no se analiza, no se cuestiona la realidad que estamos viviendo, porque la esclavitud en su momento tenía una forma, porque era posible de esa forma en ese momento. Hoy, de esa manera, no es posible. No podemos ver a personas con cadenas en la calle. A nadie se le ocurriría, porque la cadena está censurada. Pero tenemos otras formas de esclavitud, sin embargo, no las cuestionamos. Entonces ahí viene el quiebre entre lo discursivo y lo que se hace, el discurso y la acción. ¿Qué hago? No, avalo esto, no hay que sacrificarse para vivir. Entonces vuelvo a avalar situaciones de esclavitud laboral, porque hay que sacrificarse. Acá en la Argentina, supongo que en otros lados también tenemos a los trabajadores golondrinas, entonces traen a la gente de un lado al otro, del norte al sur, del sur al norte, del costado de un costado al otro, o sea, gente que necesita trabajo, se los llevan a las cosechas. Y gente que vive en condiciones totalmente deplorables. O sea, te estoy hablando de que a lo mejor en una habitación de 3x3 pueden estar 25 personas durmiendo en el piso que ni siquiera tiene un piso terminado y que su baño es un balde. Entonces, esa situación, por ejemplo, nos llenamos la boca diciendo no a la esclavitud, que es bueno que ya no tenemos esclavos. ¿Y esa situación qué lo que es? ¿No serán los esclavos modernos? ¿Serán los esclavos que no queremos ver? Bueno, en Dubái existe la leyenda de grandes centros de acopio humano en donde duermen casi que unos encima de otros y son los trabajadores esclavos, ¿no? Que por ejemplo construyeron los estadios y han estado detrás del desarrollo físico de la infraestructura en Dubái, ¿no? Esa es la leyenda que se cuenta. ¿No? Y encima vos fíjate, o sea, con todo esto lo que estás hablando de ahora de una buena referencia a los estadios y todo esto. Y vos fíjate cómo el ámbito del fútbol, todo esto, no lo negó, pero tampoco lo mostró en primera plana. Sí. Entonces es como que hay una cuestión de necesidad de tapar y que no se vean un montón de situaciones que deben verse, que deben cuestionarse, que deben desnaturalizarse. Porque en esto que aceptamos, habilitamos, o en esto que miramos para el costado, habilitamos. Si yo miro para el costado que mi vecino, mi vecina está maltratando a su animal, en definitiva le estoy diciendo, seguilo haciendo, que yo no te vi. Entonces, vos fíjate cómo está esta doble, no me gusta decir moral, porque habitualmente se dice doble moral, porque no existe ahí una doble moral, existe una falsedad ante lo que uno dice. Yo digo, pero hago otra cosa. Entonces me parece que acá tenemos que cortar con este desfase, como habla Adela Cortina, ¿no? Ella habla de desfase. Yo diría este quiebre, ¿cierto? Tenemos que cortar con este quiebre discursivo. Urgente tenemos que cortar con esto. Porque exigimos en el afuera, exigimos a todo el otro que cambie su discurso, que cambie la forma de actuar, que cambie. ¿Y nosotros qué? Para adentro, ¿qué pasa con el día a día, con el momento a momento? Ahí está el tema, ¿no? Siempre miramos, y vos fíjate, acá tenemos un filósofo en Argentina, siempre me cuesta mencionar su apellido, creo que es Darío Strachberg, creo que es así. Bueno, no sé, es larguísimo, así tiene más consonantes que vocales, un genio. Ustedes pongan filósofo Darío, Argentina, y les va a aparecer un montón de videos, total. Darío habla, ¿no es cierto? Y él habla de un otro,
Y en definitiva, él dice, el otro no existe, el otro no será una construcción que yo creo para, para generar una postura opuesta, nada más. O sea, que creo en función de mi propia necesidad para estar en contra de algo. Y me parece muy interesante esta visión, ¿no? Como porque siempre genero un enemigo. Ese otro de ahí es mi enemigo. Y en función de eso, tengo que armar algo que diga que este es mi enemigo. Y en función de eso, genero una escala de valores, pseudo escala de valores, o mejor dicho, una escala muy personal, diría que personalísima de valores. Sin embargo, me quedo en esa, en función de lo que he generado. Y en esto, cuando hablo del otro, no quiero dejar de mencionar a Levinas, que es también filósofo, creo que es lituano, si no me equivoco. Y Levinas habla de la otredad. Entonces, la otredad tiene que ver con el otro. El otro en sentido genérico, no estamos hablando de el otro o la otra. No, hablamos del otro en sentido genérico, que se entiende. Sí, lo aclaramos, porque acá somos inclusivos, entonces tenemos que aclararlo, che, estamos hablando para todo el mundo. Ay, Dios mío, basta, basta. Todo el mundo, por favor. No, Bueno. que no. Bueno, cuando hablamos de la otredad, ahí lo pusimos en femenino. Pues fíjate que cuando uno habla de lo otro, es todo lo otro, es inmenso, no puedo tomarlo a todo. No puedo ni siquiera ni imaginarme, así como la verdad, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de la verdad, decimos, representa, es la realidad lo que digo que es verdad, y no, la verdad que lo que digo que es verdad, encima es más chiquito, estoy diciendo con el lenguaje algo, o sea que el lenguaje no lo expresa todo encima, algo de una representación. Bueno, imagínate la otredad. La otredad es una vastedad, es el universo, o sea, ¿cuántas estrellas puedo contar en el firmamento? Y no sé, pasaste toda la noche, todas las noches, todo el año y no vas a llegar. Más o menos así. Entonces, como realmente no tengo esa posibilidad de tomarlo, pero sí hay algo que capto, que yo también pertenezco a esta otredad. Entonces, yo soy parte, no es que lo otro está afuera. Él habla de algo muy interesante. Buscando la identidad, pierdo la otredad, pierdo la posibilidad de ese gran universo, porque me centro en mí, es lo que estamos hablando, esa visión, ponele egoísta, otra palabra que no me gusta, que alguna vez vamos a hablar de lo egoísta y de lo que no es egoísta. Entonces, cuando me centro en mí mismo, en mí misma, anulo esa otredad. Y cuando la anulo, no puede haber ética ni moral. La única forma que yo pueda acercarme a la otredad, a esa inmensidad, es a través de la relación. Y esta relación que yo establezco con ese mega universo que no puedo tomar, que no me pertenece, del cual soy parte, es a través de una relación ética. Y él habla de una relación ética. Esta relación tiene que ver justamente con el lenguaje. Él explica que cuando no aplicamos el lenguaje, cuando hay violencia en esa relación con esa otredad, se quiebra toda ética. Y estamos de acuerdo en eso, sí, toda esa escala de valores la quebramos, aunque podríamos cuestionarlo también, porque si mi valor es corregir, porque me centro en mi escala de valores, entonces quiero anular, y bueno, así que estaré justamente yendo en contra del registro de este vasto universo al que pertenezco. Y este es un término también bastante antropológico. Cuando se habla de la otredad en antropología, se habla de reconocer al otro, al que tengo enfrente, al lado, no como alguien distinto a mí, sino lo reconozco, lo acepto, me siento identificado y siento que soy parte de él y él es parte mía. Y en definitiva todos somos parte de todos. Y en este reconocimiento del otro, de la otredad, justamente por reconocer
puedo establecer valores, puedo generar algo a través de esa relación con ese lenguaje, de ese respeto, de esa aceptación de lo distinto. Y no distinto en detrimento, porque esto es distinto, entonces como es distinto vale menos o más, porque vos fíjate que este sistema nos lleva permanentemente a la competición y a la comparación, es menos o más, soy menos o más. Entonces no estamos hablando de esto, estamos hablando justamente de que reconozco que en ese vasto universo que me rodea y al que pertenezco, y estamos hablando de universo en el sentido general de toda esta humanidad, me veo representado en toda la humanidad y esa humanidad también está representada en mí. Entonces, cuando tengamos este registro, justamente, cuando vamos a poder establecer esta relación desde la ética, ¿no es cierto? Y la ética en la forma del lenguaje. Y cuando yo hablo con otra y hablo con esta mirada, no como que es otro individuo, sino como que es justamente un otro que también está representando la humanidad, así como yo. En esta unión que se produce, en esta relación que vamos a entablar, establecer, justamente el lenguaje es el mediador. Si no tuviésemos un lenguaje y si solamente nos manejáramos con violencia, el otro se anula. Pero no se anula solamente el otro. Me anulo a mí mismo, a mí misma también me anulo en esta violencia. Porque vuelvo a quedarme en mí misma, en el individualismo, en mi pequeño mundo de 50 centímetros cuadrados. Entonces, cuando yo establezco que mi mundo es esto y todo lo comparo con este mundo, pierdo la noción de inmensidad que somos la humanidad entera, ¿no es cierto? Y ahí pierdo esa escala universal de valores que debería regir, y no en términos de deber, no en términos de deber hacer, no en términos de peso, no en términos de obligación, sino debería en términos de, yo diría que el deseo máximo, ¿no es cierto? Sería lo ideal, sería genial que todos tuviésemos esa escala que nos hiciera respetarnos en nuestros sentires, en nuestras vivencias, en nuestras diferencias, porque en definitiva es lo que nos define. Wow, sí, es que todo este tema de la moral, en definitiva, como lo acabas de decir, es lo que nos define. Realmente nuestros preceptos morales hablan de lo que somos y lo que construimos como seres humanos, tanto en el esfuerzo individual de vida como en el esfuerzo colectivo de sociedad. Entonces, sin esos valores, pues estamos destinados a, no sé, desaparecer en una gran masa que ni siquiera podría ser anárquica, sino como ni es que si hablamos de la supervivencia del más fuerte, también estamos hablando de un valor, o sea, Exacto. o de una tesis moral. Sería como una masa quieta, eso, sí, como una masa quieta ahí al son de que el viento lo lleve para un lado o el agua para el otro, ¿no? Es más o menos el Exacto, parangón que hago, sí. exacto. Una masa crítica, diría, una masa Y, y, sin sentido. y cómo entonces llegar a la tesis de una construcción moral que pueda contribuir al desarrollo social, ¿no? Se supone que estamos de acuerdo en que tenemos que tener un desarrollo social, ¿no? Que tenemos que ir a mejor. Se supone que ese es uno de los acuerdos generales que tenemos, se supone, pero es como de Vox Populi porque el esfuerzo no lo veo por ahí, así que no sé. Sí, yo, yo retomo un poco a Adela Cortina y esto, ¿no? De la confianza, retomar la confianza y blanquearlo, ¿no? En términos de explicitemos realmente lo que estamos pensando y lo que creemos, porque evidentemente lo que hacemos y lo que decimos no coincide. Entonces tenemos que autosincerarnos para exigir ese sinceramiento. Y yo creo que a partir de ahí sí podemos construir. Porque si yo veo
que otra persona, que es igual a mí en definitiva, pero esa otra persona me dice, no, yo creo que el trabajo digno es importante. Y esa otra persona tiene un negocio, que tiene a sus empleados, y los hace trabajar 20 horas, de las cuales le pagan muy mal, o una parte evade impuestos, o no le quiere pagar, o cuando corresponde pagar el doble, no paga el doble. Y la verdad que va muy en contraposición lo que dice y lo que hace. Entonces, para mí, ¿qué tenemos que hacer con esa persona? Y tenemos que interpelarla. Pero hablo de interpelarla, en este caso lo hablo individualmente, pero como que realmente esa persona está representando una masa. Una masa, yo diría que hasta incluso acrítica, que ni siquiera se autorregistra, no se analiza, no ve si tiene coincidencia lo que hace y lo que dice. Y en este sentido, por ejemplo, Adela Cortina habla de algo muy interesante, que habla de una democracia deliberativa, ¿no? Y el control a los representantes que tenemos. Y me parece que eso es fundamental para construir una sociedad mejor. Y más allá de que controlemos a esos representantes, que tal vez se nos vienen a la cabeza los representantes políticos, también tenemos representantes en distintas áreas, ¿no es cierto? Y yo creo que también lo llevo al pequeño ámbito. Ese vecino, esa persona, ese amigo, tal vez si es amigo compartamos un montón de cosas, no nos haga falta interpelar nada, confiemos. Pero otras personas por ahí no, esa confianza está quebrada porque existe este doble discurso, ¿no? O no doble discurso, un discurso y un hacer distinto. Entonces yo creo que tenemos que empezar a interpelar todas las cuestiones que parecen valores universales y no lo son, en definitiva, de hecho no son valores, porque si mi hacer no coincide porque no lo tengo como valor. Entonces empezar a interpelar e interpelarnos, porque es muy fácil posicionarnos en el afuera, como observadores como generadores de enemigos, como generadores de otros distintos. Eso es muy fácil. Ahora, cuando nos damos cuenta que no somos distintos que somos todos iguales, y estamos hablando todos iguales en el sentido de derechos, igualdad jurídica, igualdad como seres humanos, porque en definitiva eso es lo que somos, primeramente somos seres humanos. Entonces, cuando registremos esto, que somos seres humanos y que lo que nos caracteriza es la diferencia, justamente en nuestra igualdad somos diferentes. Cuando empecemos a reconocernos, y el reconocernos no nosotros solitos, sino como humanidad, yo creo que vamos a poder generar este juego de interpelar afuera y así como adentro, y permanentemente. Porque lo que en definitiva estamos interpelando afuera nos lo interpelamos nosotros. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de eso. Es más fácil afuera que adentro. Entonces, no, yo creo que este juego tiene que empezar a ser algo más cotidiano para que podamos restablecer una escala de valores, porque tal vez no tengamos los valores que pensamos que tenemos. Y capaz que la esclavitud sea un valor, que eso es lo más grave. Porque si nos sinceramos, tal vez la esclavitud sea un valor. ¿Y a qué sociedad nos lleva a eso? ¿Qué sociedad? ¿Hemos cambiado en definitiva? Y no, lo único que ha cambiado ha sido la vista nada más. Sí, Hoy hay el edificios, discurso, antes no lo habían. Sí. No, Exacto. ya no es oficial, sino ahora es por unos centavos. Pero sigue siendo lo Exacto, mismo, ¿no? exacto. Sí, sí, es lo mismo, es lo mismo. Y hasta incluso a veces yo me arriesgaría a decir que algunos esclavos alguna vez vivieron mejor que muchos trabajadores hoy, porque de última los que vivieron en casas de amos más benevolentes tenían el plato de comida todos los días. Hoy hay muchos trabajadores que no pueden asegurar un plato de comida para su familia todos los días. Y lo que es gravísimo, es gravísimo. Por eso te digo, capaz que si nos ponemos a pensar, la esclavitud sea un valor. Y acá me parece que estamos en el horno, si es así, porque sería bueno sincerarnos. Hablamos mucho de que el dinero no lo es todo, de que el amor y la felicidad, y capaz que un valor sea el dinero. Por eso también estamos como estamos. Y solamente hablamos de amor y felicidad porque suena bonito, porque es prolijo, porque es políticamente correcto, porque suena lindo para la escala de valores, nada más.
pero sí estamos de acuerdo y haríamos todo, es más, mataríamos por dinero. Entonces, ¿y cuál es la escala real? ¿Tenemos una escala? ¿Al menos se puede hablar de la escala que tenemos? Yo creo que sí se puede hablar y me parece que no es la que decimos que tenemos como sociedad. Por eso funcionamos así como sociedad. Por Claro. eso funcionamos dogmáticamente, o sea, porque incluso desde el momento que yo escribo valores, haciendo de cuenta que los escribo y digo, esta es mi escala de valor y mato por esto, y la verdad que la escala de valores la puedo guardar en el bolsillo, porque mucho no me está sirviendo, excepto que mis valores sean únicos míos, y ante lo cual tampoco sería ni siquiera útil para esta sociedad, ni útil ni deseable, o sea, porque me considero algo separado, pero realmente somos un todo y vamos y venimos. Las relaciones las tenemos, las sostenemos desde una postura. Entonces, ¿qué hacemos con esta realidad? ¿No es cierto? ¿Qué hacemos con esta sociedad? ¿Vamos a seguir construyendo discursos nada más o nos vamos a sincerar? Yo creo que el día que nos sinceremos podríamos cambiar. O no. Se acaba esto. O no, claro, Hasta por ahí si nos sinceramos. Hasta ahí llega la cosa. Hasta Claro, ahí llega la cosa. Imagínate. Bueno, Sería fuerte. pues yo creo que ha sido una de las charlas más profundas, uno de los encuentros más profundos que hemos tenido, ¿no? Sobre un tema pues, que es apasionante, que tiene que ver con la construcción social, porque la moral, pues finalmente, como lo dijiste, es la herramienta de la construcción social. Lo que pasa es que en estos tiempos de posmodernidad son complicados, porque esos valores pues pareciera que están volteados, ¿no? Entonces, no sé, finalmente quieres decirle algo a la audiencia ya para despedirnos, una conclusión final, una recomendación final, un libro final, no sé. Mira, yo creo que vos hablaste de la posmodernidad y vos fíjate cómo hablando de la posmodernidad te hablan de las posverdades. Estas verdades que son construcciones políticas ideológicas, o sea, si ya sabíamos que la verdad no existe, estamos hablando de una posverdad, imagínate la existencia de esa verdad, ¿no es cierto? Es menos que existencia. Y yo hablaría también de una posmoral, ¿no es cierto? O sea, algo que esto invento súper personal, me hago cargo de lo que estoy diciendo, o sea, hablamos de una posmoral porque me parece que es una falacia total lo que estamos haciendo. Sí. Y es una mentira galopante. Antes de ir al final, saludamos al doctor Rafael Duque de Seducarte, que nos está en este momento siguiendo en TikTok. Muchas gracias, Doc. Gran abrazo. Gran abrazo. Bueno, ahora sí, regresemos a la falacia moral. Sí, la falacia moral. Bueno, Seducarte me parece que tiene una muy buena línea. Me parece que tiene una muy buena línea donde tira abajo bastantes escalas de valores arbitrarias, dañinas, destructivas. Así que me parece todo el apoyo ahí para Seducarte con su guerra sí, a algunas morales. O sea, lo dije bien, ¿eh? Algunas morales, porque no son morales universales, no son escalas de valores universales. Bueno, y yo creo que sí, yo creo que tenemos que empezar a cuestionar estas escalas de valores y ver si realmente estamos con alguna escala de valor y qué escala de valor tenemos. Y si es tan fija, si es tan inamovible, si es tan impoluta como pensamos o como hacemos ver que parezca. Yo creo que es un buen momento para cuestionarse, como cada espejismo plantea. Hay que cuestionarse, ¿eso que veo es o no es? Y me parece que ahí tenemos que apuntar, porque la vida es un espejismo, así que dudo que lo que veamos sea. Yo creo que por ahí hay que encarar, me parece. Opa. Bueno, ese sí es tema para otro encuentro. La vida es un espejismo. Sí. Ahí está. Por eso es que hacemos espejismos. Porque la vida es un espejismo.
Bueno, pues ha sido súper interesante, la verdad, maravilloso el tema. Da para que sigamos hablando. Yo he estado extasiado escuchando y tomando nota de muchas cosas. Da para que de verdad hagamos otra toma, otro encuentro y traigamos también a gente inmoral, ¿no? A gente Sí, inmoral, tendremos ¿no? que traer a gente moral. Gente inmoral, Yo iba a gente... decir algo, pero no, va a aparecer Álvaro atrás. Álvaro en punto de mira y mañana me va a disparar. A decir, no, así que no voy a decir lo que pensaba. Sí, porque Gran la inmoralidad hoy en día, en estos tiempos, es una suerte de aventura, ¿no? Y de desde hace rato, ese concepto que tengo yo, que me parece muy interesante del malo bueno, ¿no? El forajido, el que es fiel a sus preceptos, pero la ley del hombre se la suda un poco. Entonces, eso es muy interesante de analizar, porque si vemos una figura social al respecto es Batman, por ejemplo. Batman es un forajido que no mata, pero sí deja una cuenta de hospital tremenda. Entonces, lo moral, ¿no? Lo moral, está súper interesante el tema. Cecilia, muchísimas Exacto. gracias por habernos A vos, traído Nacho. esta exposición maravillosa. Muchísimas gracias a todos los youtubientes que estuvieron pendientes de esta transmisión. Gracias. Ay, tenemos varios saludos. Elba Guión, ¿la moral es algo subjetivo o solo se le considera subjetivo a lo ético? Así ella la pregunta. Claro, la moral realmente y la ética justamente habla de todas estas costumbres que tenemos como sociedad. O sea, estamos hablando de lo mismo y en función de todo esto algo va a estar bien o algo va a estar mal. Y sí, termina siendo subjetivo porque es algo que construimos desde lo propio. Ok. Cuando es social, la idea y lo lógico sería que fuera objetivo. Si yo logro no mirarme ombligo, ¿no es cierto? Si logro posicionarme en esta situación de humanidad y justamente la visión va a cambiar, va a ser bastante distinta. Entonces vamos a generar otro tipo de movimiento social, ¿no es cierto? Y también nos dice Elba, pero ¿por qué usan esas telas en la cabeza? Me reperdí. Bueno, es un asunto Ah, religioso sí, cultural, ¿no? Porque sí, sí, tiene que ver con una cuestión de... la mujer tiene que estar oculta para no ser tentación para el sí, hombre. así es, así es. Ese es el Y tema. eso lo ven como muy puro, como que ellas se tienen que guardar para Solo su el deleite de su esposo. esposo, Mm, exacto, para su esposo. Ojo, ellos también, el tema de la barba en ellos significa lo mismo, por eso los musulmanes tienen barba, afeitados. está bien, está bien. La barba también implica esto de taparse, porque es como que lo más puro solamente lo conoce Dios y lo muestran a ese ser amado. Mm. Básicamente eso, por eso usan esas telas, esos pañuelos, lo que como quieran decirle, ¿no es cierto? Burka, no sé, bueno, está. Y Burka es cuando tapa la cara, no tapa la todos cara, los sí, musulmanes no lo es la usan. tónica. Ay, sí, le quedamos debiendo eso a Elba. Y Sí, también está, tendríamos que, ¿sí? sí, tendríamos que Tenemos invitar acá sí, señor. musulmanes. Y también Ah, hoy saludamos, que hay que ver que a quién invitamos, porque no voy a hacer cosas que pertenezcan a los talibanes, imagínate, no, no. no, a los que persiguen la droga, está buenísimo eso. Y también Claro, saludamos a Álvaro que estuvo pendiente ahí de la transmisión. siempre un Muchas gran gracias. abrazo. Sí, sí, Siempre un gran abrazo a Álvaro, por favor, y su punto de mira que también es imperdible. bueno, muy bien. Pues bueno, nosotros entonces nos despedimos, llegando al final de Espejismos. Muchísimas gracias por toda su compañía y recuerde que estamos juntos en este camino de la vida, en este desierto, en donde nos vamos a encontrar animales de dos patas, gente con dos cabezas, gente con cuatro morales y Ah, sobre yo tengo uno acá, mira. Esto eh, también se puede encontrar en espejismo. Dragones también. dragones también se pueden. ¡Ah, qué chulo está ese dragón, eh! Está muy guay. Está re bueno. Sí, Sí, está está súper, está súper. re bueno. Sí, sí, Dragones también nos encontramos en los también. en estos desiertos de la vida Dragón. y sobre todo está genial, te ve genial el dragón ahí. Y sobre Es todo, genial. y sobre todo espejismos. Nos estamos encontrando el próximo martes. Que estén muy bien. Bye bye.